Un saludo a todos los auditores. Hoy comenzamos un nuevo tomo de Alimento Diario de esta serie titulada Entonces vendrá el fin. Volumen 2. Las lecciones necesarias para la edificación de la iglesia. Semana 1, día lunes. Lectura bíblica, Mateo capítulo 16, versículo 24. Disfrutamos juntos con oración. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Señor Jesús, porque Él es nuestra paz. Aleluya. El Señor es nuestra paz. ¿Qué de ambos pueblos? Si de ambos pueblos el Señor hizo uno solo. Señor, le alabamos por este versículo y queremos ser edificados juntos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Señor Jesús, y que usted sea siempre esta principal piedra del ángulo, para que crezcamos siendo el templo santo del Señor. Oramos también para que juntos seamos edificados como la morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Este versículo lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 14 y versículos 20 al 22. Hoy presentamos el objetivo de Dios. El título del mensaje de esta semana es La morada de Dios en el Espíritu. En los próximos días veremos un poco más sobre la importancia de la iglesia como el lugar de la morada de Dios, también con respecto a su edificación. Seremos impresionados con el profundo significado de la palabra paz y con su importancia en el plano divino. También seremos alentados a perseverar en la edificación de la iglesia, aunque enfrentemos dificultades y a veces oposición. Por último, que el Señor infunda en nuestro corazón el mismo sentir que hubo en David, en Zorobabel y Josué. ¡Aleluya! Que consagraron sus vidas para edificar un lugar de habitación y reposo para Dios. En tomos anteriores del Alimento Diario hablamos sobre los capítulos del 1 al 15 del Evangelio de Mateo. Esos capítulos nos hablan de la genealogía de Cristo, de su concepción como hombre. También nos hablaban de su nacimiento, de su precursor Juan el Bautista, de su presentación, así como del comienzo de su ministerio, cuyo énfasis era predicar el Evangelio del Reino, además de sanar todo tipo de enfermedades y dolencias y también de expulsar demonios. Tales enfermedades y dolencias afectan a la humanidad porque con la caída el hombre se desconectó de Dios. El pecado entró en el hombre y con él también la muerte. Desde ese episodio, el mundo se encuentra en una total corrupción, desorden y también confusión. El hombre se apartó del gobierno de Dios y comenzó a tener una vida totalmente desordenada.
Jesús, como el Rey del reino de los cielos, vino para cumplir la voluntad del Padre, predicando el Evangelio del reino a fin de restablecer el gobierno del cielo, comenzando primeramente por su iglesia, Señor Jesús. En ese contexto, a partir del capítulo 16 de Mateo, se percibe un cambio de enfoque. La revelación de quién es el Cristo, de qué es la iglesia, de cómo ocurre su edificación, pasan a tomar un lugar muy importante, es decir, son la parte principal del protagonismo. Esto nos revela que el deseo de Dios es obtener un lugar de reposo. Él nos sacó de la confusión del mundo caótico en que vivíamos, nos sanó, nos trajo a la realidad del reino de los cielos y nos introdujo en su reposo. Desde entonces hemos aprendido a servirlo en este reposo, tomando su yugo que es liviano y su carga que es ligera. Amado auditor, al leer la Biblia vemos que Dios solo tendrá un reposo cuando tenga una casa, no una casa de cedros, una casa material, sino una casa espiritual, compuesta por sus redimidos, aquellos que están en el reino de los cielos, que son pobres en espíritu y que tienen un corazón contrito y humillado. Ellos podrán ser edificados como su iglesia. A través de ese proceso de edificación, Dios obtendrá su lugar de habitación en la tierra. En el segundo capítulo de Efesios se muestra que tantos judíos como gentiles fueron acercados por la sangre de Cristo, a fin de ser reconciliados y experimentar la paz y la unidad. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Con la caída, el hombre desarrolló la capacidad de entender lo que es el bien y también el mal, sin depender de Dios. Su alma fue contaminada, en él se desarrolló una personalidad independiente de Dios. A partir de ese momento, el alma del hombre pasó a tener muchas dificultades para relacionarse. Por esa razón, nos dividimos por cualquier motivo. Eso ocurría de manera muy evidente entre los judíos y gentiles, pues los judíos son un pueblo con muchas peculiaridades. Puesto que los gentiles no tenían ninguna participación en la ley y en las promesas del pueblo judío, tenían mucha dificultad para relacionarse con ellos. Había una pared intermedia de enemistad que los separaba. De modo general, esa es una tendencia natural entre los pueblos. Fácilmente nos separamos por la nacionalidad, también por la raza, la lengua, la cultura, por la clase social, es decir, cualquier cosa es motivo para dividirnos. Es por ello que enfrentamos muchas dificultades durante la edificación de la iglesia. Pero Dios no desistió de su propósito. Él envió a Cristo para ser nuestra paz, edificarnos como un edificio espiritual. ¡Aleluya! Prosiguiendo en el capítulo 2 de Efesios, podemos leer: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos
uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni tampoco advenedizos, sino conciudadanos de los santos y también miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Aleluya! En Cristo fue creado un nuevo hombre. En Él no hay diferencia entre judíos, entre griegos, ni entre nacionalidades, ni menos razas. En el nuevo hombre hay una nueva personalidad, una nueva cultura. ¿Cuál es esa cultura? Esa cultura es celestial. Así es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero hay un camino que recorrer para que la iglesia sea edificada. ¿Cuál es ese camino? Es el camino de la cruz. Por medio de la cruz todos los problemas derivados de la caída del hombre son eliminados. Es por eso que la cruz está presente en el mismo capítulo en el que Cristo y la iglesia son revelados. Capítulo 16 del libro de Mateos, verso 24. Para obtener el resultado que Dios desea, necesita trabajar en nuestro interior. Él nos puso en el cuerpo de Cristo, la iglesia, para relacionarnos mutuamente unos con otros, para servirnos y ser edificados y también acoplados. Así es como perdemos nuestro individualismo y también nuestras propias preferencias. Dios está trabajando la verdadera unidad entre nosotros, la unidad que nos hace un solo cuerpo en Cristo. Querido lector, al final de este proceso de edificación perderemos nuestro individualismo y seremos una casa edificada para que Dios tenga su reposo en esa morada espiritual. No se trata de una casa material, Dios quiere tener una casa espiritual. Por tanto, Él necesita trabajar en nuestro interior en la medida que servimos con los demás. El fin de todo eso es que le daremos a Dios un edificio sólido. ¿Cuál es ese? Su casa, su iglesia, para que Él habite en ella. Ese es el objetivo de Dios, que todos podamos colaborar, volvernos al Señor, vivir en el Espíritu y cooperar con el objetivo de Dios. Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta, a la luz de la lectura de hoy, ¿cuál es el objetivo de Dios al enviarnos a Cristo? Que todos tengan un comienzo de semana lleno de alegría y también lleno de grandes bendiciones.